Amén, amén. Deben firmes adelante, porque Dios siempre está. Para escuchar la voz de Dios, los invito a hermano Miguel Pino de la Iglesia Estrella, el que nos trajo un mensaje especial. Que Dios te acompañe con su Espíritu Santo. El tiempo es suyo, hermano. Gracias. Muchas gracias, Lupti, que hoy ha tenido un gran desempeño como presentador de la programación del día sábado. Un abrazo para ti, hermano, junto a tu esposa allí. Muchas gracias también a Dani y a su esposo por hacer posible esta transmisión. Un gran abrazo también para ustedes. Y quiero agradecer de manera muy especial a los ancianos de la Iglesia de Santa Cruz por tener tan noble consideración con este servidor, al invitarme a ser parte de esta programación tan especial. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes hoy para hacer evangelismo interno. Un abrazo para todos los hermanos que hoy están conectados. Si en nuestro medio hubiera alguna visita, un gran saludo para ellos y bienvenidos a nuestra programación que con mucho cariño y amor cristiano hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y además, un muy feliz sábado para todos. Mis queridos hermanos, hermanas y amigos, como seres humanos tenemos mucha evidencia de la existencia de Dios. Por ejemplo, que nazca un nuevo día y se vaya la noche en un lapso de tiempo que tenemos para trabajar y para hacer nuestra vida, y otro para descansar y recuperar nuestras fuerzas. No puede ser eso el resultado de la casualidad. Que nuestro pulmón respire y nuestro corazón no deje de latir no puede ser producto como de algo que apareció de la nada. Que se geste la vida, que un niño nazca y en el momento de que deje de recibir oxígeno a través del cordón umbilical que la madre le ha proporcionado por 9 meses y que comience a respirar por sí solo, no es un invento de la ciencia, mis queridos. Nadie ha podido, ni puede, ni podrá nunca explicar el misterio de la vida. Que los ecosistemas estén tan perfectamente sincronizados tampoco sucedería si la dirección de una mano poderosa y omnipotente estuviera al frente. Todo a nuestro alrededor habla de un ser inmensamente superior a todo, que tuvo el poder y la inteligencia de crearlo todo tan bien. Y vio Dios que era bueno en gran manera, como dice el Génesis. Será por eso que el salmista expresó: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Salmos 8, en el capítulo 8, en el versículo 3 hasta el versículo 8. Por otro lado, pese a la evidencia más que suficiente de la existencia de Dios, mis queridos, ¿por qué será que nos cuesta tanto relacionarnos con Dios? Se nos hace tan difícil obedecerle. Queremos servirle, pero nos llenamos de dudas cuando sabemos que debemos emprender un trabajo para Él.
y en favor de los demás. Nuestra indecisión se produce por no saber qué sucederá, miedo de saber si nuestra confianza en Dios nos es suficiente o si a poco andar vamos a caer derrotados. Este gran contraste que hemos presentado lo desarrollaremos en el repaso de una historia muy conocida por nosotros y que hoy debe derribar todo atisbo de temor, dudas, de incertidumbre y desconfianza que haya arraigada ya bien el fondo dentro de nuestros corazones. Porque la invitación de hoy va a ser a convertirnos en valientes en el Señor. Ese es el desafío de hoy. Los hijos e hijas de Dios de hoy en adelante diremos, somos valientes en el Señor. Muy bien. Primero vamos a orar para pedirle a nuestro Dios su dirección, para que podamos entender el mensaje de esta hora, para que ese mensaje encuentre significado en nuestras vidas. Y después vamos a leer el texto que hemos preparado y que nos va a servir de guía o base para nuestra reflexión. Donde estás allí, inclina tu rostro porque vamos a conversar con nuestro Padre Celestial para que nos dirija. Amado Padre que estás en los cielos, estamos invitados a una gran experiencia espiritual en esta mañana. Por lo tanto, pedimos que el Santo Espíritu de Dios pueda moverse en nuestro corazón y en nuestras mentes, para que ese mensaje pueda ser comprendido. Y cuando nos hayamos ido de esta programación, no seamos los mismos, sino que haya nuevas experiencias y nueva toma de decisiones en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora les invito para que abramos nuestras Biblias. Y la vamos a abrir allí en Primera de Reyes, en el capítulo 17 y en el versículo 1 al 6 vamos a leer. Repito, mientras ustedes buscan allí en sus Biblias, Primera de Reyes en el capítulo 17, en el versículo 1 al 6. Ahí va a estar centrada nuestra reflexión en esta hermosa historia que por lo demás conocemos. Dice el versículo 1 hasta el 6 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él, Elías, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mis apreciados, en la historia de Elías y la sequía, nos encontraremos con un profeta que atravesó muchas circunstancias difíciles y que debió vencer muchos de sus temores. En la historia de Elías y la sequía, vemos también cómo Dios lo guió. Vemos cómo Dios cuidó de él y sustentó en cada paso que debió dar hasta concluir con su misión. En esta historia
nos encontramos por lo menos con tres personajes principales. El primero, obviamente, es Dios. El segundo es Elías, su profeta. Y el tercero, Acab, el rey de Israel. Mis hermanos, Dios había enviado al profeta a dar un mensaje muy cruel a un rey que no temía a Dios, a un rey duro, a un rey obstinado, a un rey idólatra. Esta misión, mis hermanos, significó obviamente un gran desafío para Elías. Por ejemplo, trata tú hoy en día de ir a un palacio presidencial de cualquier presidente de cualquier nación y que además ese presidente o gobernante sea ateo, para decirle que todos estos movimientos de insurrección social y de pandemias que están ocurriendo es porque Jesús ya está viniendo. Pero además, ese gobernante ateo, en el ejemplo que estamos dando, tiene por ley una orden de perseguir y castigar con la muerte a los que dan señales de que Jesús viene. Si Dios hoy te diera esa misión, querido hermano, ¿qué harías? ¿Qué harías en ese lugar con tan grande desafío y tan oscuro panorama? ¿Qué harías? ¿Qué decisión tomarías finalmente? Pero Elías, en lugar de esconderse o renegar de su llamado, se apoyó en la fe y creyendo que Dios podría mantenerlo con bien en esta tarea, se encaminó y cumplió con lo que Dios le había pedido. Mis queridos hermanos, muchas veces nos saltará el temor a la hora de cumplir con lo que Dios nos pide. Sin embargo, y no solo por lo que estamos analizando en esta historia, sino también por el resto de las historias que la Biblia registra de personajes que han servido a Dios. Y en nuestros tiempos también conocemos testimonios de personas que han servido a Dios. Por eso sabemos que cuando Él nos llama, no nos dejará nunca solos. Él estará cerca nuestro para protegernos, para ayudarnos. Veamos un poquito más la historia. ¿Quién era Acab? Recordemos que Acab fue el séptimo rey de Israel, que sucedió a su padre en el año 918 a.C. Y su reinado fue de 22 años, dice la Biblia. Eso duró el reinado de Acab. Este rey se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de Tiro. Así cuenta la historia bíblica. Esta historia debe estar fresquita en nuestras mentes, en nuestras memorias, porque fue materia de estudio de las lecciones de escuela sabática de hace un par de trimestres atrás. Ustedes deben recordar muy bien. Jezabel era una mujer ambiciosa, era una mujer idólatra. Fue ella quien ejerció gran influencia para introducir en Israel el culto a Baal. Acab creó un templo en Samaria al dios de Baal y persiguió a los profetas de Dios. Y a causa de esta apostasía, por haber caído o incurrido en esta falta tan grave, Dios castigó a Israel con 3 años de sequía y hambre, hasta que el profeta Elías desafió y eliminó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Mis hermanos, esa parte de la historia es fascinante, porque pocas veces vemos cómo el bien se impone sobre el mal. En estos tiempos en que vivimos, pareciera que el mal se impone sobre el bien y pareciera que esto es una pesadilla que no termina.
Por eso es interesante esta parte de la historia. Al final, mis queridos, el bien se impondrá sobre el mal. Por lo que vimos anteriormente, vemos que Acab no era un hombre piadoso. Su persecución a los profetas de Dios, su aceptación a esta religión de la cual su esposa, dice la historia, que era sacerdotisa, la construcción de un templo pagano y otras muchas cosas que hizo, nos muestran que este rey experimentaba un rotundo rechazo al Dios de Israel. Mis hermanos, ponga atención a esta parte. Es verdaderamente contradictorio o paradójico que una persona como el rey Acab, que había obtenido tal poder militar y tan buenas condiciones económicas en su reino, se olvidara de quien había hecho todo eso posible, y más aún le diera la espalda. Y fíjese que hoy día también encontramos muchas personas que creen que sus bienes y su poder lo obtuvieron solamente por sus propios méritos. Y cuidado con esto, mis queridos, para que no vaya a ser que la realidad, que no sea esta la realidad de ninguno aquí presente hoy, porque esta situación es muy triste, mis queridos, y nos podría poner frente a una realidad de ver que nos hemos olvidado de Dios. Eso es lo que muestra cuando confiamos en nuestros propios méritos para conseguir las cosas. Es lamentable que, suponiendo esto, este tipo de personas entiendan que pueden hacer cualquier cosa que les dé la gana. Lo peor para ellos es que no se dan cuenta que lo más importante en la vida es tener una buena relación con Dios. Disfrutar de la vida que nos dio, estando cerca Él de nosotros y a nuestros afectos, y cumplir en esta vida con los propósitos para los que Dios nos llamó. A cada uno de nosotros, mis queridos, Dios nos ha llamado con un propósito. La tarea del profeta era entonces presentarse frente a este poderoso rey y declararle el juicio de Dios. Para esto hay que ser valiente, hermanos. Para hacer esto, Elías debió ser un hombre muy valiente. Generalmente, a quienes hemos leído esta historia, algunas veces, tal vez desde niños, como es mi caso, se nos escapa de vista la gran valentía que debió disponer Elías para realizar esta tarea. Normalmente podemos juzgarlo por lo que sucede más adelante en la historia, cuando leemos que se escapa de Jezabel y que se esconde. Pero no siempre reparamos en este evento de su vida que estamos estudiando ahora en este momento, sobre su valentía. Por lo general, nosotros no vemos que Elías asumió esta responsabilidad cuando leemos rápidamente la historia. No vemos que se llenó de valor y cumplió con su cometido. Ahora, ¿cuántos de nosotros seríamos valientes? ¿Cuántos haríamos lo que él hizo? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a arriesgar nuestras propias vidas para servir a Dios? Esas son las preguntas, mis queridos, que deberíamos hacernos en este momento. Yo creo que es el momento también de dar gracias que muchos de nosotros no hemos recibido ningún pedido tan demandante de nuestro Dios. Pero, ¿y si nos llegara algo así de parte de Dios? ¿Qué responderíamos, hermanos? Por otro lado, si lo que Dios nos pide es infinitamente más fácil, como podría ser, por ejemplo, ser amables. Dios nos puede pedir, o de hecho nos pide que seamos amables, que seamos solidarios. Eso no debería ser difícil para nosotros cumplir. ¿Por qué no aceptar? Lo que me queda aquí en mente a la hora de preguntarte esto es,
Si Dios lleva con bien a un profeta en semejante circunstancia, nada que ver con lo que nos podría estar pidiendo Dios ahora a nosotros. ¿Por qué a nosotros no nos iría bien como a Elías? Esa es la reflexión en este momento. ¿Por qué no nos iría bien a nosotros también? ¿Por qué no seríamos guardados y ayudados como Elías por nuestro Dios? Mis hermanos, Dios siempre premia el coraje, la valentía y la obediencia de sus hijos. Y en este caso, no solo guardó la vida de Acab, sino que además le habló y lo guió para que estuviera a salvo durante el tiempo que la sequía duró. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando leemos, esta parte de la historia es muy importante, cuando leemos sobre los cuervos, esta me parece a mí una de las partes más sobresalientes de la historia, por lo que Dios hace. Es simplemente sorprendente, hermanos, porque esto nos indica que para Dios los medios empleados en favor de sus hijos no son un problema. Recordemos que el mismo Dios nuestro es el que hace caer maná del cielo, es el que hace brotar agua de la roca, el que separa las aguas del Mar Rojo para que su pueblo cruce sin mojarse, el que puede dar un hijo a un vientre estéril. Dios utiliza el medio que quiere para llevar a cabo su objetivo en la vida de una persona cuando éste se pone en sus manos con valentía. Y sabe lo más interesante, es que lo logra. Mantuvo a salvo al profeta, le dio lo que necesitaba y lo utilizó tal cual lo planeó. Mis apreciados, los planes de Dios siempre se cumplen. Conociendo la historia bíblica que hemos repasado, ¿qué dudas nos pueden quedar? Queridos hermanos y hermanas, Dios utiliza mujeres y hombres valientes que estén dispuestos a hacer su voluntad. Y es hora de irnos preguntando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos de aquí en adelante? Todo aquel que sirve a Dios es bendecido y cuidado por Él. Obedecer a Dios nos abre las puertas a sus bendiciones. Cuando Dios pidió a Elías que fuera a hablar, Elías lo hizo y encaró al rey. Cuando le dijo que se fuera al arroyo, no rechazó su mandato y se fue en el momento. El resultado de tanta obediencia fue una obra de provisión de parte de Dios para el cuidado de su siervo. ¿Tienes alguna duda que Dios puede hacer lo mismo contigo hoy? No importa lo imposibles que nos parezcan los medios. Dios utiliza los que quiere como a Él le place. El Rey del universo siempre tendrá el poder de obrar más allá de nuestro entendimiento y nuestra imaginación. Siempre logrará sorprendernos. Y lo hace a menudo. Y nosotros a veces, hermanos, no nos damos ni cuenta lo que Dios hace por nosotros. O lo valoramos tan poco en muchas ocasiones. Mi hermano, mi hermana, a manera de llamado, yo te pregunto, ¿estarás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Te ha llamado últimamente para cumplir con algún propósito en su reino? Y si Dios nos llamara hoy para cumplir con una misión que sea específica, ¿cómo responderíamos nosotros? Mis hermanos, a veces pienso que puede haber muchos de nosotros que quisiéramos continuar viendo cómo
hemos estado allí siempre en la iglesia, sentados y tranquilos, escuchando. O quizá preferir que Dios no nos pida demasiadas cosas para hacer de tal manera de no incluir mucho sacrificio en nosotros. O quizá no pasar por las penurias que al pueblo de Dios le esperan antes que el Señor venga. ¿Cómo nos gustaría quizá que Jesús viniera y nos saque así tranquilamente de la comodidad de nuestros hogares directo al cielo? Mis queridos, por otro lado, el presente que vivimos son tiempos delicados, son tiempos peligrosos, son tiempos de tomar las mejores decisiones, son tiempos en que nuestra fe está siendo probada, son tiempos en que la fe ya no es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe hoy se llama relacionamiento con Dios. La fe de hoy se llama oración. Tienes que orar, pero no la oración formal de 1 o 2 minutos al Padre que está en los cielos, sino una larga conversación con el Dios que está a tu lado, el Dios que camina contigo día a día. Tienes que orar. Vivimos en tiempos en que el cristianismo no es ir a la iglesia sábado a sábado a escuchar. Llegamos al tiempo en que el cristianismo es para valientes, hermanos, esos que están dispuestos a luchar por defender la verdad, los que están dispuestos a obedecer y hacer lo que el Señor nos encomienda y donde quiera que nos envíe. Para eso tienes que orar. Vivimos en tiempos en que obedecer a Dios ya no es una hermosa teoría. Obedecer a Dios hoy es salir de inmediato de nuestras casas cuando Dios te dé la orden para esconderte en una montaña, sin preguntar con qué me abrigo, habrá agua allí y voy a comer. Nos maravillamos con la historia de Abraham cuando Dios dijo: sal de tu tierra. Abraham no pensó en su comodidad y en sus posesiones, en su familia, en su trabajo, ni tampoco preguntó dónde. Simplemente salió y se fue. Confió y obedeció. Mismo, hermanos, tienes que confiar. El mismo Dios de Moisés, de Abraham y de Elías hará salir agua de la roca otra vez. Hará caer maná del cielo otra vez. Enviará a los cuervos para que te alimenten. Las últimas páginas de la historia de este mundo la escribirán solo los valientes, y esos son los que hayan aprendido a confiar y a obedecer. Para eso tienes que orar. Tú dirías amén si yo te pregunto: ¿quieres ser valiente en el Señor? Valiente como Elías son los que necesita hoy nuestro Dios para terminar su obra en esta tierra. Porque allá en el cielo las puertas están abiertas para los valientes. Por esas puertas entrarán los triunfadores. Pero para eso tienes que orar. Tienes que confiar. ¿Habrá alguien en esta hora que quiere decirle a nuestro Dios: yo soy valiente porque de hoy en adelante voy a confiar, voy a obedecer y voy a orar? ¿Alguien dice amén? O si haya alguien que allí está lleno de dudas porque Amén. siente que su fe es muy pequeña y su confianza no alcanza para comprometerse con Dios y disponerse a obedecerlo. Yo voy a orar por ti y por mí en esta mañana. Amén, No Señor. dejes de obedecer, no dejes de confiar, no dejes de orar. Nuestro Dios siempre tendrá todo bajo control. Siempre podrás confiar en Él. Nunca te dejarás solo haciendo tu trabajo.
podemos obedecer, podemos confiar. Y mientras escuchamos esta hermosa parte musical, ahí donde estamos, oremos en silencio. Y cuando la canción termine, yo oraré en forma audible, para que al mismo tiempo nos despidamos. Escuchemos esta hermosa alabanza. Alabado sea Dios. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que tú enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar.
Mis hermanos, les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Con esto nos despedimos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque hemos asistido a una gran reflexión en el repaso de esta historia tan impresionante, tan fortalecedora, que es la historia de Elías. En esta parte podemos extraer, como hemos repasado, importantes lecciones. Una de las principales, amado Padre, es que hemos aprendido a confiar en ti. Hemos aprendido a ponernos en tus manos para que tú tomes el control de nuestras vidas. Queremos transformarnos de aquí en adelante en hijos tuyos valientes, que estén dispuestos a ir donde tú nos envíes,